Entonces me dicen por el interno. Así que, y de ahí se irán sumando más personas a través de... Pueden entregar el link de Zoom sin ningún problema y ahí les van a dar acceso inmediatamente. ¿Ok? Bueno, en nombre de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer y último día del simposio Ética Aplicada en tiempos de pandemia, miradas desde Latinoamérica, patrocinado por el Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Tecnológico de Monterrey, de México, la Universidad de los Andes, de Colombia, y el Departamento Académico de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. Ahora damos inicio a las 3 intervenciones del día de hoy. Le corresponde el turno a los académicos de Perú, Paraguay y Argentina. Cada ponencia tiene una duración de 15 minutos. Una vez terminadas sus intervenciones, iniciaremos un breve diálogo. Al igual que en el día de ayer, nos pueden enviar sus preguntas a través del chat interno del Zoom, indicando su nombre, país de procedencia y a quién va dirigida la pregunta. A continuación, se dirige a ustedes el profesor Miguel Ángel Polo Santillán, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú. El profesor Polo es doctor en filosofía, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica y de la Asociación Peruana de Ética y Filosofía Política. También es cofundador y miembro de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la ética y las filosofías asiáticas. Entre sus muchas publicaciones destacan los libros Ética y Crisis Moral, 1996, Ética, Modo de Vida, Comunidad y Ecología, 2001, La Morada del Hombre, Ensayos sobre la Vida Ética, 2004, Los Lenguajes de la Ética, un panorama de las éticas contemporáneas, 2006, Ética y Razón Práctica, 2009, Ética, Definiciones y Teorías, 2013, y El Silencio del Rey Mono, Autoconocimiento y Ética. Profesor Polo, la palabra es suya. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias a los organizadores, a los colegas de la red. Un saludo a los colegas que nos acompañan también en las exposiciones hoy día. Me voy a permitir leer un texto para ordenarme mucho mejor y medir mi tiempo. Pandemia 2020, espacio para pensar la ética cívica. Unos datos para empezar. Nadie en el Perú pensó que la pandemia iba a impactar tanto a la sociedad peruana. Quizá tenga que ver con que esta ha sido vivida plenamente en su dimensión global. Otras pandemias, si se puede hablar así, solo llegaron algunas débiles ondas de tierras lejanas. Pero veamos algunos datos de este impacto. Según los 297 contagiados, luego de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Colombia. Y estamos en el 7º lugar en el número de fallecidos, 32.535 a la fecha. Luego de Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido e Italia. Si bien se informa que la cifra de fallecidos viene disminuyendo hace unas semanas, todavía la situación no está controlada. Sin embargo, se han abierto desde este mes los vuelos internacionales. Entre otros países se anuncia con Estados Unidos, México y Brasil, lo cual es bastante extraño, ya que son países con altas cifras de contagios y muertes. Por su parte, el ministro de Educación ya está señalando que el próximo año, en marzo, empezarán las clases presenciales.
pues esta estrategia no se entiende bien. Después de ver estos datos, podemos decir que algo ha fallado en la estrategia del gobierno para evitar el contagio y las muertes, toda vez que el Perú fue, a nivel de la región, el primero que empezó con las cuarentenas. Las primeras reacciones sociales han sido, sin duda, biomédicas, que poco a poco han respondido a los efectos del momento. Considero que el quiebre, no significativo, pero quiebre después de todo, ha sido desde el cambio de gabinete realizado en el mes de julio. Es decir, después de más de 100 días, las cifras comenzaron un poco a mejorar. Pero cuando hay más de 818.000 personas ya contagiadas, no queda claro si esto es debido a la dinámica propia del virus o a los efectos de las acciones del gobierno o quizá ambos factores. El pasado problemático y no resuelto. Luego de las diferentes reflexiones y ensayos que se han venido realizando por diferentes intelectuales en el Perú, puedo decir que estoy de acuerdo con estos puntos. La pandemia ha reflejado los males de la sociedad peruana, como la democracia centralista, el Estado corrupto, la afirmación de los criterios egoístas del libre mercado neoliberal, discriminación de grandes sectores de la sociedad, separación de la élite política de los problemas sociales, poca atención a la educación, etc. Por eso mismo no se han dado respuestas éticas a los problemas de los grandes sectores sociales planteados por la pandemia. Claro que ha habido una relevancia de políticas biomédicas y quizá también criterios económicos, bonos para los ciudadanos y las empresas. Sin embargo, la sociedad civil ha sido desarticulada para las respuestas. Solo meses después ha ido recuperando, especialmente por impulso de la Iglesia Católica, su capacidad de unificar las organizaciones civiles para enfrentar los problemas de salud y sociales. Los primeros momentos, frente a la incapacidad del Estado a atender las necesidades sociales como el hambre, solo hubieron actos de solidaridad, de caridad, de ciudadanos ayudándose a otros. Así, la pandemia nos trae el reto de repensar todas nuestras ideas, teorías y formas de organización de nuestras vidas personales y sociales. Por ejemplo, plantearía los siguientes problemas. ¿Qué tipo de Estado requerimos para enfrentar este tipo de problemas globales? El modelo de Estado que hoy día tenemos no está ayudándonos. ¿Cómo repensar la democracia en el contexto de problemas globales? Esta democracia representativa ha sido elitista, por lo que no ha sabido hacer frente a los problemas de las grandes mayorías. ¿Qué rol debieran tener la sociedad civil para participar en el cogobierno y generar redes sociales para la sobrevivencia de la comunidad política? Y finalmente, esto requiere un sentido de país. ¿Qué país queremos? Lamentablemente, no existe un norte colectivo para caminar juntos hacia él. Solo hay proyectos políticos particulares que empiezan cuando tienen o cuando han alcanzado el gobierno. En ese escenario quiero detenerme a reflexionar sobre la respuesta de la rebeldía de los sectores sociales que no acatan la cuarentena ni las medidas del gobierno. La rebeldía de los ciudadanos. En las últimas semanas, en el Perú y en otros países también, se han preguntado por qué los ciudadanos no respetan las normas, especialmente las referidas a la del cuidado y protección de la salud durante la pandemia. ¿Qué hace que las personas no respeten las normas? ¿Solo una responsabilidad o irresponsabilidad individual? ¿Asunto de individuos rebeldes a las leyes? ¿O está inscrito en el ADN peruano? Parte del error en el tratamiento de la enfermedad ha sido
por el procedimiento platónico de la política, pues el gobierno de los que saben, los académicos, como ingenieros, médicos y economistas, saben lo que hacen, pues han adquirido conocimientos, mientras el pueblo vive en la ignorancia y deben acatar las órdenes de los que saben. En ese sentido, se dictaron decretos, normas, sanciones para que la gente obedezca. Y si los planes no funcionaron, es porque la gente no fue responsable, debido a su ignorancia. Esa mentalidad política solo tiende al autoritarismo y a mayores sanciones. Esa forma platónica de tratar los asuntos políticos, justificada por la pandemia, no ha logrado controlarla. Las conductas individuales también son expresión de diferentes condicionamientos que la hacen posible, y a lo que se suman las decisiones personales. Revisemos algunos de estos factores que no debe pasar por alto. Desde un punto de vista sociohistórico, hemos vivido una república gobernada por largos periodos de gobiernos militares y de marginación de los peruanos en las decisiones sobre sus propios destinos. Esto ha generado una constante vocación autoritaria y caudillista de los líderes políticos, imponiendo a la población leyes con esas mismas características. No sentirse representado ni por los líderes ni por las leyes ha sido una constante en el sentimiento nacional. Llevamos cerca de 40 años de continuos gobiernos democráticos que solo han defraudado a las grandes mayorías de la nación, por lo que no se ha cambiado esas tendencias señaladas. ¿Cómo creen las autoridades que se siente el peruano promedio al ver a sus expresidentes, líderes políticos y empresariales involucrados en actos de corrupción? ¿Cómo se puede generar confianza necesaria al peruano que ha visto indignado esta escena de inmoralidad pública? Este es pues el fondo sobre el que debemos mirar parte de nuestros desórdenes sociales y personales. Un Estado como institución política que no realiza su finalidad de gestionar los bienes públicos para el bienestar de la nación, solo puede traer rebeldía de diferentes tipos, desde las organizadas hasta las espontáneas e individuales, desde las ideológicas hasta las pasionales. Por eso, el Estado sigue teniendo la tarea de reformarse para ser fiel a esa finalidad que le da sentido. Y esto incluye abrir muchas más instancias intermedias donde los ciudadanos puedan dejar oír sus diferentes voces, pero también donde el ciudadano pueda vigilar, supervisar, proponer, en una palabra, participar en los procesos del Estado. A esto habría que agregar que el neoliberalismo ha acentuado el individualismo y el egoísmo de las personas, al punto de que terminamos creyendo que todo es responsabilidad de estos individuos. El éxito de la lucha contra el COVID-19 es debido a la responsabilidad del individuo. El fracaso también culpa de ellos. Así, el Estado oculta las necesidades sociales que no atiende. Somos uno de los países que invierten menos en salud en la región y en educación también. Este condicionante sociohistórico involucra lo institucional. No cabe duda que es más fácil culpabilizar conductas individuales que verlos desde una perspectiva más compleja. Y una ética cívica no puede dejar de tener presente este fondo de nuestras actuaciones personales y sociales. Última parte, ética cívica como articulación de la ley y la vida. Es cierto que los ciudadanos contemporáneos estábamos más advertidos, ¿no?, de creer, sin sentido crítico, en leyes que sostienen órdenes sociales. Pero la sospecha puede destruir las posibilidades de la convivencia. No obstante, no podemos renunciar al pensamiento crítico, que sospeche de las creencias dominantes que generan lo normativo. Ahora la crítica se sostiene por sí misma.
Afirmar esto es seguir un pensamiento descontextualizado. El contexto histórico ha estado particularmente marcado por dominio de diferentes poderes y consiguientes luchas e injusticias. Así, saber el contexto de la crítica debiera ser un sano criterio. Además, esto debiera estar acompañado por el criterio de justicia, especialmente por tratarse de los asuntos de convivencia social. ¿Qué está detrás de la norma? ¿Es realmente una cuestión de justicia o solo beneficia intereses de unos pocos? ¿Qué consecuencias va a traer su aplicación? ¿Realmente promueve el bien común? De ese modo, el sentido crítico del ciudadano debe estar acompañado de criterios éticos de justicia que permitan el reconocimiento de los excluidos y marginados por el orden dominante. Esto no es nuevo, ya estaba en la antigüedad, en la crítica cristiana, al predominio de la ley sin tener en cuenta las necesidades humanas. Hoy, una sociedad democrática que sigue excluyendo y marginando a grupos sociales sería nominal, sin sustancia ética, es decir, sería injusta. Es cierto que resulta muy difícil llenar la brecha entre la ley y la vida, pero éticamente necesitamos sentido crítico e ideal de justicia para acercar a ambas realidades humanas. Y estas actitudes éticas deben materializarse en prácticas de mediaciones, como dije, como participación, acuerdos de transparencia, instituciones y mecanismos que hagan posible el cumplimiento justo de la ley. De lo contrario, los ideales de una ética cívica seguirán siendo lindos y bien intencionados, pero sin aplicación práctica. Termino diciendo que dentro de la sociedad democrática debemos procurar servirnos de las leyes para hacer justa nuestra convivencia social entre sujetos que se reconocen diferentes, pero no para dominar ni explotar unos a otros. De lo contrario, los ciudadanos tienen el derecho de exigir las leyes justas y vigilar a las autoridades para que las cumplan. Así, la exigencia de cumplimiento de una ley justa es de doble vía, de las autoridades y de los ciudadanos. Tarea todavía pendiente. Muchas gracias. Tu micrófono, Mauricio. Muchas gracias, profesor Polo, por sus palabras. Eso estaba diciendo y que ya tendremos la oportunidad de poder entablar un diálogo con su enseñanza. Ahora continuamos con la intervención del profesor de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, el señor José Manuel Silvero Arévalos. El profesor Silvero es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, España, y tiene estancias postdoctorales en la Universidad de Lisboa, Portugal. Es docente investigador en la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA y categorizado en el PRONI CONACYT. Sus áreas de investigación versan sobre filosofía cultural, bioética y pensamiento paraguayo. Autor de numerosos artículos en revistas especializadas y de capítulos de libros. Entre sus libros publicados cabe mencionar los títulos Nambrena, 2009, Lecturas para una filosofía de la educación, 2003, Historia del pensamiento paraguayo, 2010, Suciedad, Cuerpo y Civilización, 2014, y Adiós a las humanidades y otros escritos, 2019. La palabra es suya, profesor Silvero. Muchísimas gracias. En primer lugar, permítanme saludar a todos y todas, al profesor Miguel y a la querida profesora Riego, Inés Riego. Estoy muy contento de poder dialogar con ustedes esta tarde. Quiero asimismo indicar que son momentos muy difíciles en mi país,
tenemos más de 9.000 focos de incendios en todo el país y le he prometido a mis amigos bomberos y bomberas que esta tarde iba a estar refiriéndome no solamente a esta situación dramática, sino aprovecharía este espacio para agradecerles por el gran esfuerzo que están haciendo aquí en mi país y en toda la región, porque la crisis medioambiental es regional y probablemente mundial, ¿no? Yo voy a hablar de lo que ha significado la pandemia y lo que está significando en mi país. Y tengo algunos datos que quisiera compartir con ustedes para luego intentar analizar un poco y finalmente indicar algunas líneas o retos que a mí me parece tendríamos que tener en cuenta a nivel país. Ustedes me indican, por favor, si esto se visualiza. Sí. Ok. Bueno, como podrán notar, he optado por un nombre en lengua guaraní. La lengua guaraní es oficial en mi país. Ustedes saben que somos bilingües. Hay más del 40% que habla el idioma guaraní y bueno, lo reivindico porque es mi lengua materna, ¿no? El idioma de cabo significa la búsqueda de la tierra sin mar. Y probablemente en plena pandemia y la política o las varias políticas que tengamos que definir en la pospandemia, tengamos que hacerlo en esa línea de la utopía de la búsqueda de la tierra sin mar. ¿Cuántos casos confirmados de COVID tenemos en Paraguay hasta la fecha? Según los registros del Ministerio de Salud, tenemos un poco más de 40.000, ¿no? No hemos llegado aún, según las previsiones, es muy probable que alcancemos el dato correspondiente de los fallecidos hasta llegar a los 1.000 y un poco más. Hasta el momento tenemos 857 fallecidos. Y tenemos 24.000 recuperados. Mirando estos números y viendo la realidad regional, podríamos decir, salvando el término, somos unos privilegiados, ¿no? Somos unos privilegiados. No obstante, ustedes pueden mirar acá, perdón, de qué manera la curva fue subiendo. Y en el mes de diciembre, según los especialistas, estamos en uno de los meses más difíciles, sobre todo por la cantidad de casos confirmados y también por la cantidad de muertos, ¿no? Aquí tienen los números con respecto a los decesos, ¿no? Bien. Esto se inicia en el mes de enero. El 23 de enero, Paraguay ya tuvo una alerta epidemiológica, gracias a la valentía de un médico joven de nombre Guillermo Sequera, epidemiólogo, ¿no? Ha recibido muchísimas críticas este médico porque se animó ya en el mes de enero a indicar y sobre todo a peticionar que se venía algo grande, ¿no? Y luego, en el mes de marzo, ya se ha declarado la cuarentena, ¿no? Especialmente el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos comerciales y también la suspensión de actividades laborales en el marco de las actividades escolares en concreto, ¿no? El 10 de marzo a las 18 horas el gobierno hace un anuncio oficial de que entrábamos en confinamiento, ¿no? Pero Paraguay venía de un contexto muy difícil. Una larga y terrible epidemia de dengue había menguado los pocos recursos de la salud pública, un sistema de salud tremendamente precarizado por años, y no estábamos preparados para una pandemia. Teníamos nuestra epidemia de dengue a flor de piel y a eso le tuvimos que sumar rápidamente los cuidados correspondientes, como lavarse las manos, usar tapabocas y sobre todo quedarnos en casa.
El gobierno ha respondido planteando un proyecto de ley que luego se aprueba y tenemos ahora mismo en vigencia, que es la ley 6.524, que declara el estado de emergencia por la pandemia del COVID y al mismo tiempo organiza todo lo que es la cuestión financiera y estos 1.600 millones de dólares, espero que se escuche bien, 1.600 millones de dólares es el presupuesto que se ha asignado, que se tiene en caja, por decir así, para repartir entre el Ministerio de Salud, 514 millones de dólares, 553 para salario de docentes, médicos, pensiones a jubilados, también a los programas sociales de adultos mayores, 64 millones para las MIPYMES y capitalizaciones varias, 62 millones a subsidios de servicios públicos como agua, electricidad y otros, y 408 millones para unos programas que fueron fortaleciéndose en el marco de la protección social. Esta ley, que ha sido bastante discutida en el Parlamento, también ha significado el temor, por decir así, de la ciudadanía en cuanto a su uso responsable. Paraguay no tiene una tradición en cuanto a transparencia, en cuanto a uso racional de los fondos públicos. Entonces la ciudadanía inmediatamente ha pedido que se controlara y que se controlara bien este fondo multimillonario. Por otro lado, mirando un poco los muchos detalles de lo que ha sido estos meses de pandemia, el Ministerio del Interior, es el ministerio encargado de la Policía Nacional, tuvo un protagonismo muy importante, recordando un poco el higienismo del 19 y parte del 20, donde la policía sanitaria tuvo un destacado rol, ¿no? La policía paraguaya lo tuvo y no ha sido muy feliz ese rol. Es cierto que ayudaron y siguen ayudando mucho, pero el ministro Acevedo, Euclides Acevedo, en un momento dado manifestó que empezaba el operativo Garrote a aquellos inadaptados y anunciaba que los fusilara moralmente, ¿no? Un poco en la misma línea del profesor Miguel Polo, ¿no? Estaban las normas, estaban las directrices y aquel que no cumpliera o aquel que no acatara sería garroteado. Esto lo dijo el 23 de marzo. El 25 de marzo, 2 días después, el ministro Acevedo tuvo que salir a pedir disculpas públicas por un comportamiento o por varios comportamientos indebidos de uso y abuso de autoridad. Los vecinos de una comunidad habían filmado de cómo un grupo de policías haciendo quizás alusión a lo que el ministro había advertido en su momento, estos policías habían golpeado brutalmente a unos jóvenes. Tuvo que salir a pedir disculpas y pedir también a su propia policía, el ministro, que respetaran a los ciudadanos. La pandemia ha revivido en mi país conductas autoritarias y la policía ha sido responsable en gran medida de abusos de muchos tipos. La ciudadanía ha respondido de forma consciente y ha pedido que esa rémora, esa herencia tan nefasta de la última dictadura astronista, efectivamente quede sepultada. Por el otro lado, los 1.600 millones y todos los fondos y los recursos que estaban destinados para la compra de insumos y aquella preocupación que había indicado de los ciudadanos empieza a ser verdad, la preocupación. Un grupo de diputados de la oposición
revisan un cargamento con insumos médicos que llega de China en el mes de abril. Y se dan cuenta de que había cuestiones no muy claras y que había cuestiones que empezaba a hacer dudar a este grupo de diputados de que un grupo organizado pretendía diezmar estos fondos destinados a la lucha contra el COVID de una forma deshonesta. Todas las sospechas de la ciudadanía y de este grupo minoritario de parlamentarios luego se hicieron verdad. Cuando nos dimos cuenta de que las propias autoridades, en este caso de la Dirección de Aeronáutica Civil, estaba operando para traer equipos de salud, tapabocas y compañía, de forma dudosa al país. El responsable de la Dirección de Aeronáutica Civil tuvo que renunciar y hoy día está imputado. Comenzaba entonces una serie, yo solamente voy a estar mostrando los ejemplos más preocupantes, por decir así, pero tuvimos actos de corrupción de todos los colores. Inmediatamente después, un grupo de ciudadanos denuncian la compra de agua tónica porque supuestamente un médico había dicho que tenía propiedades digestivas y que podría ayudar incluso a luchar contra el COVID. Petróleos Paraguay es la entidad encargada de, como su nombre lo indica, de las cuestiones derivadas del petróleo, ¿no? Entonces su responsable había adquirido un lote por un monto multimillonario de agua tónica para luchar contra el COVID. Y esto era muy preocupante. A esa altura, estamos recién en abril, ya nos estábamos dando cuenta de que lo más probable era el uso arbitrario, el uso indebido de estos recursos. Aquí ustedes pueden ver en la imagen la cantidad de agua tónica que se había adquirido para luchar contra el COVID. Un fiscal había allanado esta entidad y la responsable tuvo que ser removida. Por el otro lado, este tipo de conductas, que fueron muchas, le ha privado a los médicos de mi país de la entrega de 6 millones de mascarillas quirúrgicas, no solamente a los médicos, sino a todo el personal de blanco. 50 camas hospitalarias que nunca llegaron, 8.000 trajes de protección, 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares y 1,7 millones de mascarillas N95. ¿Por qué? Porque se rescindió el contrato con 2 empresas que fueron analizadas en su proceder. Estas empresas fueron revisadas íntegramente en su movimiento y se encontró que estaban trayendo incluso facturas falsas para hacernos creer que los productos venían del Brasil, sin embargo estaban trayendo de la India sin ningún control. Es decir, tuvimos un mal manejo administrativo, pero si tuviésemos que ser más honestos, diríamos casos de corrupción. En el campo de la educación también tuvimos una crisis importante porque el Ministerio de Educación y Ciencias no pudo hacer frente a la pandemia y se desnudó por completo la precariedad del sistema educativo en cuanto a la conectividad y compañía, ¿no? El Senado
aprobó un voto de censura y el ministro de Educación, Eduardo Peta, tuvo que ser sometido a una serie de cuestionamientos desde el Parlamento, todo en el marco de la pandemia. Y la percepción ciudadana, la percepción de la comunidad educativa es que el año 2020 es un año perdido, en todos los niveles, porque nuestro sistema educativo no se ha preparado, tenemos una conectividad muy deficiente y por el otro lado tenemos hábitos muy pegados o apegados a lo analógico o a cuestiones como entregar folletines y compañía, ¿no? Entonces, en el campo educativo sí tuvimos y seguimos teniendo una crisis importante. Y esto es lo que les decía. A pesar de todos esos montos multimillonarios que ustedes pudieron notar al inicio, los médicos y muchos grupos de trabajadores de blanco denunciaron públicamente que estaban trabajando sin equipos y que los análisis clínicos, los análisis para los test, ¿no? Los test de detección, también los profesionales de esta área habían denunciado públicamente la falta de insumos. Diciendo mal y pronto, no solamente tuvimos desprolijidades y mal manejos, administrativamente hablando, sino una verdadera desidia en varios aspectos para poder luchar contra el COVID, ¿no? Nos ha mostrado a los paraguayos y paraguayas que tenemos una clase política despreocupada de las cuestiones más vitales. Nos ha mostrado que nuestras instituciones carecen de la madurez y la fortaleza necesaria para poder responder en tiempo y forma, y sobre todo en tiempos difíciles como son estos, porque la pandemia ha significado a la fecha, según estimaciones, 400.000 personas sin trabajo en Paraguay. 400.000, de un poco más de 7 millones de habitantes, ¿no? Esto ha significado comunidades enteras de campesinos e indígenas que tienen que recurrir a las ollas populares para recibir el alimento necesario. Si no fuese por la solidaridad comunitaria, no hubiésemos podido hacer frente a este flagelo. Algunos retos éticos en base a lo que brevemente he comentado. Muy en línea de lo que ha manifestado el profesor, el querido amigo Polo, yo también considero que la legitimidad debe ser la base de inspiración de la legalidad. No basta con tener leyes, no basta con llenarnos de normas, sino tenemos que, de manera deliberativa, hacer posible que la legalidad tenga los elementos necesarios como para que pueda ser vivida, como para que pueda ser reconocida. Entonces, la legitimación desde y a través del ejercicio deliberativo. El fortalecimiento de los controles institucionales en relación a las acciones de los funcionarios, autoridades y tomadores de decisión. Paraguay sigue estando en los primeros lugares de los países más corruptos del mundo. Y gozamos de ese prestigio tan negativo por falta de controles eficientes. La academia y los académicos se han mostrado indiferentes, muchos se han mostrado indiferentes. La academia quedó sin voz,
si es que alguna vez tuvo voz en este proceso democrático. No hemos podido dar respuesta a las necesidades de las comunidades. Fueron las personas, desde la solidaridad y desde el sentido común, que han podido organizarse. En ese sentido, yo considero que una mayor incidencia de la academia y de los académicos va a ser necesario en este contexto y en la pospandemia. Volver a creer. La idea de autoridad. Autoritas, creencia. Volver a creer que es posible sentirse representado. Volver a creer de que es posible desde el ejercicio democrático y deliberativo encontrar y lograr mejores condiciones de vida. La pandemia ha instalado un manto de escepticismo. La pandemia ha instalado un manto de derrota que se puede notar en todos los rincones de mi país. Planes, programas y proyectos en función a una coyuntura y un mundo diferente, renovado. A esto yo le llamo, al idioma nameduno, la búsqueda de la tierra sin mal. Sin comida, sin alegría, sin esa frescura del ser del cual hablan los guaraníes, ese ser que camina hacia la búsqueda de la tierra sin mal, bien alimentado. Es muy posible que nuestros planes, programas y proyectos logren dar una respuesta a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, un análisis crítico, un debate grande e importante en este marco de pandemia y pospandemia acerca de lo analógico y lo digital. Hay cuestiones analógicas necesarias y también hay una necesidad de la digitalización. En el marco de este simposio se ha hablado con detalles de la cuestión digital, pero hay un humano como modelo y también hay un transhumano como modelo, es decir, hay un humanismo que a mi parecer está entregando la posta a un transhumanismo cada vez más poderoso, más potente y con un marketing a flor de piel, ¿no? Necesitamos recuperar los valores del humanismo, necesitamos que se renueve esa esperanza en el humanismo, sin perder de vista lo que puede significar el transhumanismo y la presencia y la intervención de la tecnología en nuestras vidas, por supuesto. La ética del cuidado como puente hacia el futuro, parafraseando a Van Potter. El primer mandato ético por excelencia, dice Spinoza, es la firmeza, es cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo. No han sido las instituciones del Estado quienes han cuidado del cuerpo desde la alimentación, sino han sido las comunidades más humildes. Las ollas populares en los lugares más alejados nos ha mostrado a los paraguayos y paraguayas que la solidaridad es un bien que los pueblos del sur no han perdido y que siguen cultivando. Para ir terminando, la pandemia no es lo más terrible que nos ha sucedido en estos meses. Nosotros tenemos ahora mismo otra situación crítica. Como les dije, tenemos más de 9.000 focos de incendios. Esto es una imagen de la bahía de Asunción. Estamos respirando humo negro, humo tóxico, y muchas enfermedades se avecinan, muchos animales ya han muerto, y hectáreas y hectáreas de bosques se han quemado. Entonces, para terminar, si me permite Mauricio, no sé si tengo todavía unos minutitos, quiero leer un texto que había preparado y con esto concluyo.
En la sabiduría guaraní hay conceptos En su salud. muy válidos En para su estos salud. tiempos, que incluso anteceden a las reflexiones de muchos de los pensadores como Aldo Leopold. Y voy a citar dos ejemplos. Teco-ja, teco-vida y ja-existencia. Este concepto desborda la simple idea de extensión, superficie o terreno. Arropa y contiene la representación de un espacio que soporta la existencia del ser. El ser con historia, hacedor de su destino, respetuoso de la tierra de la que forma parte y al mismo tiempo es. La segunda idea es Ibipora. Ibi, tierra, y pora, imagen o espectro. El término imprime un carácter subsidiario, incluso dependiente y necesario de ese ser como reflejo e imagen de una entidad o comunidad. Y esa comunidad le excede, pues, de ella ha emergido y a ella el destino le convoca. El espectro surge de y se apagará en. Entonces, desde la sabiduría guaraní, la tierra nos reclama un mayor cuidado. Si el COVID es producto de una irresponsabilidad en el manejo del medio ambiente, tendríamos que plantearnos seriamente, criticar la excesiva racionalidad que nos caracteriza a los occidentales y al mismo tiempo revisar humildemente las expresiones varias que en América del Sur se guardan de manera celosa desde hace siglos en los bosques, en las profundidades de esos bosques tan hermosos que hoy están ardiendo. Yo quiero nuevamente agradecerles por la invitación y quedamos para el debate. Muchas gracias, profesor Silvero. ¿Estoy con el volumen? Sí. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahora, luego de la profesora Inés Riego de Moine, podremos ya pasar al diálogo. Ahora se dirige a ustedes la profesora Inés Riego de Moine, doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Actualmente es profesora titular de Ética en las Facultades de Filosofía y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Consultora académica del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe del IESALC UNESCO. Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Fundadora y directora del Instituto Emanuel Munier Argentina. Ha publicado numerosos artículos filosóficos y de divulgación en revistas científicas. Así también es autora y coautora de las siguientes obras: Una puerta a la esperanza, el personalismo comunitario en la América Latina del siglo XXI, del 2011. Persona humana y bien común, del 2012. Reflexiones sobre el hombre y la cultura, ensayos para pensar el presente, 2016. Y el rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales de América Latina y el Caribe, 2018. La palabra es suya, profesora Riego. No se escucha, ¿eh? Buenas tardes, Ahora sí. estimados y queridos amigos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este simposio tan significativo para estos tiempos que vivimos, en donde, como ha dicho muy bien el profesor Silvero, los académicos tenemos que tener mayor voz, tenemos que no solamente hacer presencia, hacer estos simposios, sino de alguna manera tener una voz que nos posicione como aquellos que venimos realizando una cantidad de discursos que habilitan unas prácticas que aparentemente no están funcionando muy bien en nuestros países. Así que, bueno, mi reflexión va a ir apuntada hacia esta ética del cuidado que venimos oyendo en casi todos los expositores, pero que queremos irla consolidando hacia una ética del mutuo cuidado. Que esto es algo que la pandemia nos ha, de alguna manera, mostrado como una realidad
ineludible, como algo que está allí a la espera de que los seres humanos, las organizaciones, las comunidades, los gobiernos, tienen que acogerla como la única salida de la humanidad para estos temas, la única salida. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir para mostrarles algunos números y para que también les quede como un resguardo de lo que vamos a presentar en el día de hoy. Vamos a ir al principio. Aquí tienen mi correo, después se lo voy a dejar al profesor Correa para que pueda compartirlo entre todos los que se unan, se hayan unido y después quieran seguir escuchando por Facebook o por YouTube estos interesantes intervenciones de tantos profesores aquí en esta red. En Argentina ha pasado algo bastante similar a lo que han comentado los colegas anteriormente. Digamos, Perú y Paraguay sin duda que no tienen la cantidad de habitantes que tenemos en Argentina y por lo tanto quizás el impacto no haya sido tan grande como lo ha sido en Argentina esta pandemia. Ahora no estamos disminuyendo los casos, estamos en un momento en donde todavía sigue incrementándose el número de COVID positivos. Pero la pandemia está mostrando que el virus ya no es tan letal como en un principio, como en los meses de marzo y de abril sobre todo. Así que yo con esta pantalla simplemente les quiero mostrar que desde lo económico, evidentemente, todas las medidas que impuso el gobierno, que yo creo que actuó muy conscientemente. Se dice que en Argentina hemos tenido la cuarentena más larga del mundo. Es una cuarentena que empezó bastante antes que en otros países de la región. Y quizás por eso, bueno, las cifras no son tan alarmantes o no han sido tan drásticas y terribles como en otros lugares, ¿no? Pero evidentemente que esta situación hizo que lo económico, la situación de muchísimas personas estuviera significativamente debilitada, aminorada. Acá muestro las cifras del desempleo en el primer cuatrimestre del 10,4 y en el segundo trimestre del 13,1. Hay un incremento del desempleo, un incremento de la cantidad de empresas, mini empresas que han cerrado sus puertas. Sin embargo, otras están abriendo, es decir, el escenario es complicado, pero no es un escenario, podríamos decir, absolutamente de catástrofe. Haciendo una lectura crítica, el gran problema argentino es y sigue siendo esta brecha política que nos divide a los argentinos entre dos grandes bandos, podríamos decir así, o en dos grandes partidos, el oficialista y los que han quedado más ligados a la anterior administración de Mauricio Macri. Entonces, las peleas y las críticas son permanentes, ¿no? Por supuesto que hay y ha habido una corrupción terrible en las últimas décadas en Argentina, y entonces eso también ha alimentado este sentimiento, este gran sentimiento de desconfianza, no solamente hacia los gobernantes, sino hacia la justicia misma, que creo que es algo de que han hablado tanto el profesor Polo como el profesor Silvero, y que es exactamente lo que está pasando en nuestro territorio argentino, ¿no? Es decir, las medidas de salud han sido muy adecuadas,
se crearon inmediatamente polos sanitarios, se hicieron tiendas, hospitales de campaña, y la investigación incluso en Argentina. Hoy tenemos un laboratorio en Río Cuarto, un laboratorio específico en el virus, el COVID-19, pero a su vez que viene investigando hace muchísimo tiempo, elegido por la OMS como uno de los lugares pilotos para realizar pruebas, incluso tratamientos totalmente innovadores para paliar este virus. Así que creo que desde el punto de vista de la salud, el sistema sanitario argentino ha estado bastante bien encarado. Los técnicos, los médicos, las enfermeras han hecho y están haciendo realmente una entrega a la gente sin precedentes. Yo creo que ellos son los grandes, se les ha llamado héroes, ¿no? Sin embargo, creo que la palabra héroe un poco se sale del formato de lo humano. Y quizás no son héroes, sino simplemente personas con un altísimo sentido de su vocación, de su misión profesional y de muchas ganas de actuar concretamente para ir paliando esta pandemia. Una gran preocupación por las personas, aunque desde lo bioético evidentemente no ha pasado lo que ha pasado en Italia, por ejemplo, que han tenido que dejar gente en la calle o devolverlos a su casa porque no hay camas. Aquí todavía tenemos camas lo suficientemente preparadas, ¿no es cierto? Así que los números, bueno, rondan alrededor de los 700.000 infectados. Esto no lo puse, pero lo tengo ahí presente al registro. Pero de esos 700.000 ya hay unos 400, 500.000 recuperados. El número de muertes ronda los 20.000 aproximadamente. Es decir que en un pantallazo les diría que no solamente es grave la situación de la pandemia, que todavía no se ha subsanado, que todavía estamos en ese proceso del pico de la pandemia, sino que también, así como en Paraguay, estamos con unos incendios, no solamente en donde yo vivo, en la provincia de Córdoba, sino también al norte del país, desde hace 15 días, con unos focos de incendio terribles que no se pueden parar con nada. Entonces la cuestión ambiental, evidentemente, cómo nos estamos relacionando, cómo nos venimos relacionando los seres humanos con el medio ambiente, realmente creo que es uno de los graves problemas de nuestras responsabilidades como ciudadanos y como académicos, y por supuesto para las autoridades que son los que tienen que tomar las grandes decisiones. Así que un poquito esa es la visión de hoy de la situación pandémica, pero vamos a empezar a tratar de comprender qué nos ha dejado la pandemia, ya que creo que lo más significativo que podemos llegar a aportar en este simposio es ese diagnóstico que pretendemos hacer, pero a su vez una perspectiva, ¿no? ¿Qué se viene en la pospandemia? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué podemos generar? Es decir, no solamente lo que pasivamente podríamos decir estamos viendo que se avecina, sino también qué podemos generar desde nosotros mismos, desde las universidades. Por eso creo que lo que primero tenemos que hablar es de los aprendizajes de la pandemia. Primero un diagnóstico, luego unos aprendizajes y luego una perspectiva.
Y creo que las enseñanzas son comunes a todos los territorios del mundo. Creo que allí este humano, transhumano, como ha dicho el profesor Silvero, pero fundamentalmente persona, es el que, digamos, de alguna u otra manera transita y ha transitado y seguirá transitando por los mismos aprendizajes. Unos aprendizajes que han surgido muchas veces del dolor, del sufrimiento de los seres queridos o de los más cercanos, de los amigos, y otras veces no tan cercanos, pero que realmente nos han tocado y nos han impactado fuertemente. En primer lugar, esto de que la dependencia mutua nuestra como personas es algo absolutamente inexorable, absolutamente vivido y experimentado en estos meses, ¿no? Dependemos mucho más los unos de los otros de lo que en general creemos, ¿no? Simplemente por este carácter que venimos siempre insistiendo desde el personalismo y también desde las políticas de RCU y RCT universitarias, de que no solo somos relacionales y comunitarios, sino que esa relacionalidad y esa comunidad que es propia nuestra nos hace ser recíprocos. Y la reciprocidad como realidad y como principio antropológico y ético es algo que no debe quedar fuera de nuestra consideración. Nedoncel, uno de los pensadores franceses del personalismo allí en las primeras décadas del siglo XX, hablaba de la reciprocidad de las conciencias, como un principio a tener en cuenta que nos enseña esto de que yo no puedo ser sin el otro, ni tampoco el otro puede ser sin mí. Tampoco puedo evitar ser impactado por su pensamiento, por sus modos de instalarse en la existencia, ni menos puedo dejar de ser impactado por su estilo de vida, sus elecciones vitales. Entonces la reciprocidad es algo que no siempre se elige, ¿no? En el amor de pareja decimos que debe existir la reciprocidad porque de lo contrario no es una verdadera relación de pareja. Sin embargo, en las relaciones de todos los días, en las relaciones familiares, sociales, laborales, educativas, académicas, lo que sea, la reciprocidad está siempre presente. ¿Hasta dónde llegan el impacto de nuestras decisiones y de nuestros discursos? Nadie lo puede saber, ¿no? Pero de hecho es un principio a tener en cuenta. Por otro lado, nos dimos cuenta que hay pocas cosas esenciales, ¿no? Cuando uno ve que la vida es tan frágil, que la finitud está ahí en la puerta de nuestros hogares, en la puerta de nuestro cuerpo, de nuestra existencia incorporada, podríamos decir así. Bueno, no hay mucho que pensar, ¿no? La vida humana vuelve a recuperar, creo yo, ese valor máximo, ese valor de lo sagrado. La vida humana que implica también las relaciones de esa vida humana, ¿no? Los vínculos, las comunidades que vamos forjando. La realidad fundamental del amor y el cuidado es otra de las cosas que nos enseña esta pandemia. Nos han enseñado que no dependen de la economía ni del dinero, sino de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo y de la responsabilidad social expresada en políticas y estrategias de la acción, con eje en el mutuo cuidado que juntos empezamos a construir. Yo creo que el mutuo cuidado se viene construyendo en toda comunidad que sabe de sí, ¿no? Que se auto posee, que se autoevalúa, que se autocuida. Y como ha dicho también el profesor Silvero, y los otros días en un simposio también con la Universidad Católica de Valparaíso,
hablando de los pobres y su dignidad. ¿Cuántas veces esas comunidades empobrecidas, ¿no? A veces no de pobres de siempre, sino las poblaciones y las comunidades más empobrecidas en estos momentos, nos enseñan la solidaridad, nos enseñan que una olla popular es no solamente que es lo que va a salvar en ese momento a la subsistencia, a la conservación, sino, digamos, cómo surge. Surge de la más preciada, de la más olvidada a veces porción de la población, ¿no? Y allí es donde tenemos que hacer foco. Allí es donde desde la academia tenemos que aprender a empezar a cambiar nuestro criterio epistemológico de verdad. Cada vez más yo creo que se nos impone el dolor del otro como criterio de verdad, más que el famoso cogito cartesiano o tantos otros criterios que han venido desarrollándose en la modernidad. Hoy más que nunca la academia tiene que estar al lado de los que sufren, no solamente ayudándolos con políticas de conciencia, de trabajo conjunto, de colaboración, de cooperación, sino desde nuestras legitimidades epistemológicas, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a deconstruir muchas cosas que no es que estén mal, pero están como reducidas a un lugar quizás demasiado alto y no tan dedicado a aquellos que más nos están necesitando. Los universitarios, nosotros nos debemos a nuestras poblaciones, nos debemos a nuestros territorios. Y por supuesto somos los que más conciencia social y más ciencia conocemos y enseñamos. Por lo tanto, somos los mayores responsables de consolidar estas redes de responsabilidad social universitaria y de responsabilidad social territorial en cada una de las comunidades que pertenecen a nuestro entorno universitario académico. Nosotros venimos trabajando en el Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, ORSALC, hace aproximadamente 8 años, que venimos instalando este tema de la responsabilidad universitaria a través de distintos foros, seminarios, simposios, y creo que hay una acogida extraordinaria de estos conceptos que no solamente son discursos bonitos, como dijo también el profesor Polo, ¿no? No solamente son discursos que uno puede decir, contra este discurso no se puede decir nada, o no se puede criticar nada, sino que son las bases para que de lo discursivo se pase a lo virtuoso, ¿no? Se pase a las prácticas. Entonces es fundamental quedarnos con estos aprendizajes como parte elemental de este gran sufrimiento de la pandemia, pero a su vez gran oportunidad de crecer y de ver o desvelar situaciones y nuevos horizontes para nuestras posiciones académicas. Bueno, aquí raudamente simplemente mostrándoles que el cuidado, la ética del cuidado adquiere un lugar central en estas categorías que trabajamos muy bien desde el personalismo, como la solidaridad, la libertad, la responsabilidad y el bien común. Y el cuidado vendría a ser el factor o el vector práctico, ejecutivo, de todas estas nociones más abstractas, más conceptuales. Bien, aquí también no me voy a demorar en esto, el aprendizaje de lo que es la comunidad y el bien común, que creo que ha sido
un aprendizaje doloroso. Evidentemente que siempre hay en nuestras sociedades ese dinamismo un tanto extraño, ¿no? Ese dinamismo que tiene que ver con estas políticas neoliberales que no dejan transparentar todo lo que el ser humano potencialmente tiene en su mente, en su corazón, en su proyecto de vida. Entonces, cuando nos negamos al bien común, cuando nos negamos a construir una dinámica social, política, encaminada hacia ese vector fundamental, es porque todavía no hemos salido del individualismo, del egocentrismo, de las éticas utilitaristas, de las éticas fundadas en mi propio bien, ¿no? En mi propia conveniencia y no en la conveniencia de toda la comunidad. Así que esto es para pensarlo mucho, se los voy a dejar. Y creo que como prospectiva debemos ir encaminándonos, debemos ir construyendo una ética del mutuo cuidado. ¿Qué diferencia habría? Casi nada, ¿no es cierto?, entre la ética del cuidado y la ética del mutuo cuidado. Creo que aquí la clave está en la reciprocidad. Si yo cuido, si yo te cuido, también el otro querrá cuidar. O si yo cuido, también querré ser cuidado o cuidada. Así funcionamos los seres humanos. Funcionamos en esa dinámica absolutamente envolvente, absolutamente maravillosa hasta que lo descubrimos, ¿no? Y si nos remitimos a un funcionamiento desde la violencia, desde el control social solamente, sin que estas necesidades, por ejemplo, que han salido a flote en esta pandemia, sean incorporadas, maduradas por los sujetos. Que no solamente haya un poder de policía o un poder de gobierno que autoritariamente o coercitivamente imponga a los ignorantes supuestos esa dinámica. Yo creo que no es así. Lamentablemente, la ignorancia, cuando existe, es porque hemos permitido en nuestras sociedades y con nuestras omisiones que de toda la historia de la humanidad, pero fundamentalmente de las últimas décadas, que esto sea así. Entonces, creo que lo que nos va a salvar es esta ética del mutuo cuidado que se vaya consolidando en una sociedad del cuidado mutuo, que arroje todo lo inmoral, todo lo insano, todo lo que traicione la esencia viva de las personas, su dignidad, sus valores, sus derechos, ¿no? Y por supuesto siempre haciendo más atención y más esmero y más esfuerzo con nuestros territorios y comunidades más vulnerables. En síntesis, las éticas del cuidado, podríamos decir, porque son varias modalidades de éticas del cuidado, ¿no? Yo creo que se afirman en esta sentencia. Si la esencia de la persona radica en el amor, el cuidado es no solo su expresión más acabada, sino su conducta de vida. Ahí estamos uniendo la esencia de la persona, que es desde el personalismo comunitario un ser cuya lógica es una lógica del amor, de la responsabilidad, del cuidado, y todo lo que atente contra esa lógica es el resultado de no haber sido amado, de no haber sido cuidado, de haber sido violentado, de haber sido ignorado, pisoteado, digamos, condenado a tantas
a tantas injusticias que vivimos en nuestras sociedades. Por lo tanto, hay que replantearse estos puntos de vista, estas miradas, que creo que pueden aportar un plus. Y bueno, finalmente, este cierre de que la pandemia en realidad nos ha impulsado a confrontarnos con tantas realidades que quizás estaban ahí, sí, estaban por ser vistas o casi vistas, pero la pandemia ha quitado todo velo, toda oscuridad, digamos, a lo que viven nuestras sociedades, nuestras comunidades más vulnerables y a lo que somos intrínsecamente como seres humanos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros derechos, pero a su vez nuestras obligaciones y acciones, por supuesto, ¿no? Entonces, en el nivel de abajo, los tres círculos inferiores apuntan a los 6 grandes temas que hay que poner en jaque, que hay que revisar, que hay que evaluar, que hay que ponderar y ponernos a trabajar desde la academia y exigir ser escuchados, porque esto también está entre los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el último ODS es establecer alianzas, que es lo que esta red maravillosa está haciendo también. Establecer alianzas de cooperación, de diálogo, de nuevas creatividad, de nueva innovación puesta al servicio de estos temas que todavía nos están llamando, nos están clamando, ¿no? Porque la injusticia, un sistema sanitario deficiente, una economía que no logra salir de su embudo de pobreza, a pesar de que hay muchísima riqueza concentrada, o quizás por eso, porque hay tantísima riqueza concentrada, la inequidad, la discriminación, la exclusión. ¿Y cómo se sale de eso? En conjunto, poniendo la responsabilidad al frente de nuestras instituciones, al frente de nuestras redes, al frente de nuestras urgencias académicas, responsabilidad que se trasunta en 3 grandes pilares, o faltaría uno ahí, que es la RSE empresarial, la RSU universitaria, la RCG gubernamental y la RCT territorial, que es la que involucra a todos nuestros territorios y que trata a los sujetos, a las personas en las comunidades como un componente esencial de este trabajo. Liderados por el gran valor de la fraternidad y una ética del mutuo cuidado. Así que, queridos amigos, les dejo bueno, estas ideas como para que no perdamos la esperanza, ¿no? Recordemos que lo que decía el Dante en su Divina Comedia, para entrar al infierno solamente hace falta caer en la desesperanza, ¿no? El que desespera, el que ya no tiene una visión de futuro, cae en su propio infierno, o construimos entre todos nuestro propio infierno. Así que muchísimo ánimo en cada uno de ustedes y que entre todos podemos ir para adelante. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, profesora Rigo de Moine. Pedimos a ver si es posible que deje de compartir pantalla. Y Por así, supuesto, sí, sí, por sí. favor, por favor. Bueno, quiero decirles que, bueno, al igual que ayer, hay felicitaciones para cada uno de ustedes, así como también para los expositores de los días anteriores. Hay comentarios, ¿no? Que se espera que se pase del discurso a la acción. Luego,
interesante la idea de repensar en las categorías de autoridad y las antropológicas protomorales, eh, etcétera. Luego, estamos al justo, ya estamos en el tope del tiempo, pero vamos a, como los días anteriores, vamos a dar un espacio para las preguntas. Y hay una pregunta que le lanzan al profesor Polo, pero que a mí me gustaría que de alguna manera pudiesen responderla a los tres, como lo hemos hecho los días anteriores, pero porque tiene relación con uno de los comentarios, ¿no? Es hora ya que pasemos de las ideas, de los constructos teóricos a la acción. La pregunta es para el profesor Polo, pero me gustaría que, si es posible, dieran algunas ideas también la profesora Inés Riego y el profesor José Silvero. ¿Cree usted que el discurso ético ha perdido su fuerza transformadora, su fuerza revolucionaria en el marco del neoliberalismo? Profesor Polo. Sí, gracias por la pregunta. En realidad, yo creo que todavía hay a partir de lo que también los colegas han dicho, la colega Inés y José, hay una fuerza moral importante en la sociedad que no logramos, ni siquiera creo que los académicos, plenamente entender, ¿no? Ni ver su valor. De hecho, la reflexión que hace la profesora a partir de una ética del cuidado mutuo ya implica ese potencial que tienen las personas mismas de responsabilizarse de sus propias existencias. Pero cuando condiciones institucionales, culturales, económicas, lo que hacen resaltar es más el trabajo individual, entonces se va desdibujando ese trabajo más fraternal, colectivo, como si eso a su vez fuese cosa del pasado, como si eso fuese de, digamos, sociedades todavía agrícolas, etcétera, cuando no se da cuenta que el ser humano justo ha salido adelante por esa capacidad de unirse con otros y no por sus apuestas individuales. Y una de las cosas, por ejemplo, que se ha dicho, aunque con ciertas observaciones, pero bueno, pero en general es correcto, me parece, que en gran parte el menor impacto que tiene la pandemia en las sociedades asiáticas es justamente por esa visión más colectivista, ¿no?, de la vida. No estoy hablando de estatista, estoy hablando de vida colectiva, ¿no? Y yo creo que ese discurso ético tiene que rescatar, como bien lo ha propuesto la profesora, ese potencial de la propia sociedad. Pensamos que ese paternalismo implica todavía que el Estado debe estar solo ayudando, ¿no? Claro que tiene su rol, ya lo hemos dicho. No soy yo aquí alguien que desecha el Estado, pero las formas como tenemos el Estado hoy día, ¿no?, demasiado cierran la política a grupos, a partidos con intereses particulares, y entonces se abre la brecha que hasta ahora es imposible en la política oficial de resolver entre esa política y el devenir de la sociedad y de los grupos humanos, ¿no? Y no ver que los grupos humanos sí tienen una forma de sobrevivir, ¿no?, éticamente, digamos. Por ejemplo, en los años 80, debido a la crisis económica fuerte, una de las peores crisis que hemos vivido en el país, comenzaron a surgir comunidades de familias asistidos por los famosos vasos de leches o comedores populares que redujeron el impacto negativo de la crisis económica. Debido al crecimiento económico de los 90 y 2000, todo eso se desarticuló.
Y hoy día, justo, lamentablemente, casi después de 200 días de la pandemia, o de la cuarentena, o de las políticas estatales, se comienza a pensar recién que eso es una posibilidad en el Perú, ¿no? Cuando se había desarticulado todo ello. Dado que el Estado no puede llegar a todos, bueno, la propia ciudadanía está comenzando a organizarse de nuevo en torno a comedores populares, por ejemplo, ¿no? Así que el discurso tiene que estar atento a la potencialidad de la misma vida social, de la población, para que no sea un discurso idealista. Adelantaría esa reflexión, Mauricio y colegas. Gracias, profesor Polo. ¿Inés o José? Adelante, Inés. Bueno, como quieras. Creo que la fuerza de lo ético reside en el ser humano mismo, ¿no? Estos últimos meses hemos visto actuaciones concretas, actuaciones de responsabilidad, de muchísima solidaridad. Yo que estoy también en una facultad de Ciencias de la Salud, con alumnos que han estado muy comprometidos en estos meses haciendo sus prácticas, veo que hay una, ¿cómo les puedo decir? Como una concentración del espíritu ético, ¿no? Del espíritu de la responsabilidad. ¿Qué nos cabe hacer desde lo personal y también desde lo profesional, institucional? Creo que hay mucha literatura que nos está diciendo que bueno, estamos a un paso de ser más transhumanos que humanos, quizás, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿cuál es la humanidad que nosotros queremos? ¿De qué depende? Depende de la biotecnología, de los expertos en robótica, de toda esta oleada, podremos decir, bueno, necesaria, parte de la evolución de la historia, de la tecnología, de la historia de la ciencia, pero también propia creo, de una instancia evolutiva del ser humano que, bueno, ya había sido adelantado por los teóricos del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Pero, ¿qué queremos hacer con esto? Si nosotros somos los especialistas en ética, o por lo menos somos los apasionados por la ética, ¿qué creen ustedes? Y les pregunto a ustedes y a todo el público presente, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué depende? ¿De que vengan unos señores con representación o sin ellos, simplemente con poder, a decirnos qué tipo de ser humano queremos para nuestras sociedades? ¿Qué tipo de ser humano para el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué humanidad queremos? Aquí me remito a una de las, de las exposiciones que se hizo en el Atrio de los Gentiles, allí en París, a cargo del pensador y teólogo Fabrice Hadhad, que justamente anteponía esta idea, ¿no? Julian Huxley, el primer director general de la UNESCO, allí por los años, si no me equivoco, 50, ya fue el primero que habló de la palabra transhumanismo y transhumano. Ya tenía en su visión de futuro que esto iba a pasar. Estamos hablando de los años 50. Y entonces, ¿de quién depende? De que nosotros como intelectuales, como educadores, como pensantes, no declinemos nuestro propio poder. No declinemos, no lo
digamos, quizás esto se suele demasiado fuerte, ¿no? Pero necesitamos esa revolución comunitaria de que hablaba Emmanuel Mounier, ¿no? Una revolución que depende de cada uno de nosotros y de nuestro interés en que nuestra sociedad se transforme y en su capacidad de transformarse. O sea, no solamente una idea así lírica o onírica, sino que realmente nosotros tenemos en nosotros el germen de la posibilidad y de la transformación para que no nos quedemos simplemente en el mundo transhumano, ¿no? Y que sigamos proponiendo estos grandes ideales del humanismo que todavía están en nuestros corazones, en nuestra vida cotidiana y quizás no esté tanto en la academia. Eso es lo que pienso. Gracias, Inés. José Manuel. Pues yo me suscribo a las expresiones tanto de Miguel como de Inés. Y quiero sumar a los comentarios la siguiente cuestión. De que tenemos comunidades enteras que han optado por un modelo diferente y diferenciado con respecto a las opciones que el liberalismo o el neoliberalismo nos propone. Tenemos comunidades solidarias que han podido sobrevivir, tenemos comunidades que están resguardando los últimos bosques y todo lo que ello significa. Pienso, por ejemplo, en el Amazonas y todo lo que está ocurriendo. Pienso también en pensadores que alzaron su voz en su momento y lo están haciendo ahora, como Krenak, por ejemplo. Y a partir de ahí, la responsabilidad política que podemos nosotros, como latinoamericanos, desplegar. Considero que después de la pandemia y en este mismo momento, con esta crisis ambiental a cuestas, vamos a tener un debate interesante, políticamente hablando, donde la ética va a aparecer con todo lo que representa, con su verdadero poder. Y se va a mostrar tal cual porque necesitamos. La ética va a relucir, si bien alguna vez estuvo o ausente o ninguneada. Ahora es momento de defender lo humano, es momento de defender el entorno, es momento de hacer política y buena política, sin olvidarle a nadie. Entonces, las generaciones presentes y las que vendrán van a tener que echar mano del pensamiento crítico, de la solidaridad, porque lo necesitamos. Por otro lado, el mercado como una realidad presente, creo que también va a cambiar sus reglas de juego. En muchos países se va a tener que revisar las cuestiones impositivas, de hecho ya se está hablando. La concentración de tanta riqueza en tan pocas manos, en algún momento dado se va a discutir y con mucha fuerza. Y también el acceso a ciertas cuestiones básicas se está discutiendo y con la pandemia eso se ha avivado, se ha amplificado. Las personas están empezando a darse cuenta de que no todo es competencia, no todo es éxito a raíz de unas ganancias importantes, y nos estamos dando cuenta de que hay un horizonte, que estuvimos persiguiendo durante mucho tiempo, que ha entrado en crisis. Y entonces nos empezamos a plantear seriamente qué es lo que de verdad nos espera y qué es lo que de verdad podemos lograr. En la década del 60 del siglo pasado, Pierre Clastres estuvo por el Paraguay trabajando en una comunidad indígena, los Aché Guayaquí, y él escribió un hermoso libro que, bueno, fue parte de su tesis doctoral.
La sociedad contra el Estado, se titula el libro. La sociedad contra el Estado. Las comunidades preestatales que tienen una lógica totalmente diferente a las nuestras, ¿no? La compañera Inés ha hablado de revisar nuestras certezas epistémicas. Tenemos que tener la libertad y sobre todo la valentía de que desde la academia empecemos a esbozar y definir un pensamiento nuevo. Un pensamiento para un tiempo que exige ideas, De lo contrario, nos va a ser muy difícil esta transición post-pandémica. Y esto también sirve para la educación. Se vienen tiempos muy, muy difíciles y se vienen tiempos en que vamos a revisar absolutamente todo. Hay un currículum que va a morir y hay otro que tiene que nacer. Y ese currículum que va a nacer va a definir de alguna forma y en gran medida el futuro que queremos. Y lo tenemos que hacer con responsabilidad y con mucha ética. Y tenemos que construir un mundo donde podamos estar todos y todas. Los que creen en el mercado y los que tienen otra forma de ver el mundo. Los amigos morales y los extraños morales. Gracias, José Manuel. Les voy a pedir que voy a ser justo, porque los días anteriores hemos procedido de la misma manera y no sería apropiado que en esta ocasión sea diferente. Así que les voy a plantear una pregunta a cada uno de las que tenemos disponibles y ahí les pido que sean breves. La primera es es un comentario, pregunta con respecto a lo dicho por Inés. Disiento un poco respecto a la crítica al libre mercado y al comentario de que en la Argentina se han tomado medidas sanitarias adecuadas que hizo la expositora Riego, porque la evidencia, los datos duros, muestran lo contrario, ya que pese a tener una de las cuarentenas más estrictas del mundo, hace solo una semana y después de descubrirse que por descuido dejaron de contar 1.500 fallecidos, Argentina pasa al 8º puesto en mayor número de contagios en el mundo. Eso me parece es evidencia suficiente del problema en la gestión. Bien. Bueno, gracias por el Cristian Llévenes. disenso. Gracias por el disenso que siempre viene bien para construir diálogo, ¿no? Por supuesto, o sea, las apreciaciones mías son muy generales. Creo que yo no tengo el criterio absoluto para decir todas las medidas que se tomaron fueron negativas, que hubo errores, evidentemente. Este error que comentas, no me acuerdo quién es el que comenta o pregunta, es de lo más grave, vergonzoso que ha pasado. Olvidarse de 1.500 fallecidos no es algo menor, pero de todas maneras creo que hay algo que estamos dejando de decir, y lo digo lo más sintéticamente posible, y es que en ninguno de los países, salvo quizás Alemania, quizás los países escandinavos, han tenido la suficiente lucidez para saber quién es este COVID-19. ¿Quién es, como dicen, han dicho una semana de teología argentina, este hermano COVID, ¿no? O hermano virus. Así como una idea muy franciscana, muy loca, de que todos los seres vivos somos hermanos. Bueno, también es nuestro hermano el COVID. Pero creo que, digamos, se ha hecho lo que se ha podido dentro de la gran ignorancia que todavía encierra el tema, ¿no? Que los sanitaristas no se ponen de acuerdo, los discursos son a veces hasta contradictorios, y eso que no es que yo lo critique al gobierno argentino, lo critico mucho, pero creo que ha sido un momento muy difícil para tomar decisiones muy difíciles, y creo que en conciencia
se ha obrado bien, se ha obrado, digamos, con ética. Esto es lo que yo creo. Eso no quiere decir que no pueda estar equivocada. Gracias, Inés. Paso ahora a la pregunta para el profesor Polo. Eh, Profesor Polo, ¿cómo cree usted que sea posible fomentar una sólida cultura moral en la ciudadanía, la sociedad civil y el Estado? ¿Qué cree usted que hay que hacer? Lo que hemos visto estos últimos años son dos cosas. Primero, que poco a poco esos cambios en el Estado con respecto, por ejemplo, a que haya un código de ética del funcionario público o ciertas reglas de juego para el funcionario público, no han venido necesariamente del propio Estado, han venido de la exigencia social. Por lo tanto, eso mismo lo hemos visto en estos últimos años cuando la movilización ciudadana ha sido importante en la lucha contra la corrupción política. Pero el asunto es que, si bien es cierto, es importante esa dimensión de protesta, pero no es suficiente en la medida de que no se abran espacios, si es que no se abren espacios en distintos niveles en el Estado para que el ciudadano mismo pueda vigilar a sus propias autoridades. De hecho, en México y en algunas otras partes se está diciendo que dentro de los juicios de corrupción tiene que estar la ciudadanía, porque la ciudadanía es la afectada. El pueblo es el afectado, por lo tanto, tendría que estar. No es un asunto puramente de abogados con aquellas personas que han cometido delitos, sino la parte afectada, quienes en los actos de corrupción política, pues la sociedad, y no hay un representante de la sociedad. Y si ahora se está impulsando eso, que espero que nuestro país logre tener una presencia, de nuevo, la ciudadanía cada vez estaría más empoderada a partir de esos espacios que va ganando para vigilar, supervisar el poder político. Porque tal y como está construido ahorita, digamos, el poder político en el Perú, todavía la brecha es demasiado grande. La brecha es grande entre aquellos que ya tienen el poder y la ciudadanía, y el que tiene el poder tiene privilegios, desde el tema económico hasta los privilegios ya con los amigos. Parte del problema, quizá parte del problema son los que está viendo ahora como el presidente, ¿no? Y si ustedes han visto alguna noticia de lo que está ocurriendo, ¿no? Esos privilegios que tienen las autoridades políticas justamente requiere no solamente de entidades intermedias como la Contraloría o la fiscalización del Parlamento, sino también de la propia ciudadanía. Y eso es en miras al Estado, ¿no? Aparte de que la propia ciudadanía necesita empoderarse más para firmar más espacios en este espacio llamado público, que en el caso peruano es todavía débil. Es muy débil el espacio público. Adelantaría esa reflexión, Mauricio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Voy a seguir, hay una tarea filosófica, por si acaso, nos dejan una tarea filosófica, me incluyo, de un comentarista que es de un comentario de Bolivia, que está agradecido por la actividad, por los panelistas, tal, pero dice, tengo la impresión de que faltó echar una mirada al debate entre Han y Zizek para evitar lecturas exageradamente optimistas como la que hemos escuchado. Bueno, pero esa es tarea filosófica que nos queda y podemos discutir en otro encuentro sobre eso, sobre las opiniones de Han y de Zizek y de otros filósofos alrededor del mundo. Luego hay otro comentario, dice, increíble, puedo coincidir totalmente con Ivette, dice, es increíble cómo todos coinciden en que la corrupción se hace presente mucho más en este tipo de situaciones. Chile no se queda atrás, aquí se habla poco de eso. Estoy de acuerdo con Ivette y nos sirve para conectar porque hay dos
voy a unir dos preguntas en una y tocan el tema de la corrupción, José Manuel. Así que, Sí. justo para cerrar, que no cabe duda que, al igual que las otras ponencias de los días anteriores, ha aparecido muchísimo, parece que es un mal endémico. Voy a unir las dos preguntas, Ok. que porque se refieren a lo mismo. ¿Cree usted que la democracia está en peligro en América Latina por la corrupción que persiste en tiempos de pandemia? Y luego, ¿cómo la legitimidad es posible a través del ejercicio deliberativo si la democracia en Paraguay es tan precaria? Y entre otras cosas, por la corrupción. Ujú. Quizás es una pregunta que también cae para Chile, por si acaso, ¿no? No, pero está bien, me parece muy interesante. Bueno, en primer lugar, el tema del régimen democrático, ¿no? Nosotros en Paraguay usamos una expresión bastante gastada y hablamos de proceso democrático. Hablamos de un régimen que se busca. Y lo hacemos de una manera quizás consciente o con trampa, porque efectivamente no hemos podido consolidar eso que llamamos democracia. Y les voy a dar un ejemplo. En el año 89, cuando Stroessner se va, quedaron todos, menos él. Y quedaron aquellos que escribían el discurso oficial. Se recicló todo ese grupo más cercano a Stroessner. Y Stroessner vive hoy, vivito y coleando, en varios aspectos de la realidad paraguaya. Yo tengo algún escrito sobre este tema, sobre la democracia, y hablo del fantasma de Stroessner, una especie de espectro que vive ahí escondido, pero de vez en cuando se muestra, sobre todo cuando hay que tomar decisiones. Y hay un grupo grande de ciudadanos y ciudadanas que se preguntan si de verdad esto es democracia, cuando los hospitales están vacíos, cuando las escuelas caen y cuando los hijos e hijas de ministros y ministras aborrecen las escuelas públicas. Y cuando decimos que la salud pública es un lujo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hablar de democracia o de legitimidad cuando la corrupción es el cáncer en un país como Paraguay? Y es ahí donde yo creo y defiendo vivamente la participación ciudadana, la participación más allá de los espacios ritualizados y oficiales, más allá de los entornos con licencia, llámese academia, llámese sindicatos, llámese partidos políticos. Estoy hablando de todos los espacios donde absolutamente ciudadanos y ciudadanas tengan voz y voto. Y de esa forma la corrupción puede ir menguando. De esa forma no solamente vamos a estar controlando, como dijo Miguel, las cuentas del Estado, sino ciudadanos éticamente probos podrían en algún momento acceder a un espacio de poder. Porque hay clanes, hay familias, hay apellidos que históricamente se han sucedido en el poder. En el 89 se fue Stroessner. Todavía hay ciudades en Paraguay que están manejadas por familias, como en la época feudal. Sin embargo, una ciudad importante como es Ciudad del Este, que seguramente alguna vez escucharon, que linda con el Brasil y con Argentina, la triple frontera, un muchacho joven, le ha derrocado al Partido Colorado, al partido tradicional, y lo ha hecho con la gente, y lo ha hecho de la mano de los jóvenes, y lo ha hecho con un discurso deliberativo, participativo.
Y ese poder es tan real como la corrupción. Ese poder es tan real como la corrupción. La corrupción ha hecho mucho daño a mi país y sigue haciendo mucho daño a mi país. Pero hay grupos organizados que se están moviendo, se están movilizando. Yo tengo la esperanza, como dijo Inés, no hay que perder la esperanza, de que un futuro promisorio se avecina. Y quiero hacer referencia, y con esto termino, Mauricio, al debate entre Zizek y, me ayudas con el apellido No, y Han, del alemán coreano, ¿no? no quieres dejar la tarea filosófica pendiente, dices tú, José Miguel. O sea, José Manuel. Pues yo creo que todos hemos revisado en su momento Sopa de Wuhan, ¿no? Este libro que recogió los escritos de los filósofos, pero nos hemos olvidado, y le invito al querido amigo que ha hecho el comentario, a que revise los textos de Ailton Alves Krenak. Ailton Alves Krenak, un pensador indígena que viene advirtiendo desde hace años, cuando Zizek todavía ni tan siquiera pensaba en hablar de estas cosas. Ailton Alves Krenak, desde la profundidad del Amazonas, ya nos estaba llamando a una reflexión y pensar qué va a pasar en el mañana, ¿no? Pues nada, Mauricio, con esto... Gracias, José Manuel. Una pena, porque también había una referencia a los pueblos indígenas, que es una realidad de los países de América Latina. Bueno, siguen llegándole felicitaciones, pero bueno, vamos a ir ya finalizando este simposio, ética aplicada en tiempos de pandemia, miradas desde Latinoamérica. No hay la menor duda de que los desafíos surgidos de la actual pandemia de COVID-19, el hermano virus, como ha dicho Inés, son gigantescos a nivel global y para los países latinoamericanos en particular. Muchos problemas que estaban antes de la pandemia hoy se han profundizado en nuestros países. La crisis económica, pero también la recesión democrática, la ampliación de la desigualdad injusta y la pobreza, la violencia y la violencia de género en particular, el narcotráfico y el crimen, las migraciones forzadas, la corrupción endémica, y la lista podría continuar. La filósofa española Adela Cortina sostuvo en una entrevista que el siglo XXI será ético o no será. Y en otra ocasión afirmó que el desafío consiste en que la ética llegue al poder. Hoy estas afirmaciones iluminan nuestro presente y futuro con todo su dramatismo. El COVID-19 nos recuerda y pone a prueba nuestras más grandes conquistas éticas que todavía permanecen a la sombra de las declaraciones. El reconocimiento y el respeto a la igual dignidad de todo ser humano y sus derechos fundamentales, así como el respeto y el cuidado del hábitat, la casa común y su rica biodiversidad. En ambos, lo que está en juego es el destino común. La ética avanza entre la utopía y la utopía, es decir, entre el lugar y el no lugar, entre la realidad y la ficción. Y es que cada generación debe asumir el reto por convertir en realidad sus aspiraciones éticas más profundas. Como nos enseña la historia, en este esfuerzo podemos retroceder o avanzar. Lo cierto es que la realidad actual y la que podemos vislumbrar en medio de la incertidumbre requerirán de todos nuestros conocimientos y capacidades técnicas y profesionales, pero también de todas nuestras energías morales. Precisamente, y tal como lo han mostrado las intervenciones en este simposio, contando las excelentes 3 intervenciones de hoy, las reflexiones llevadas a cabo en el amplio campo de las éticas aplicadas buscan empoderar nuestro carácter moral, así como el de las instituciones y el de las diferentes actividades humanas en el ámbito social. Un mundo justo no existe, no ha existido ni existirá. Pero no es menos cierto que siempre otro mundo más próximo a la justicia es posible.
En nombre de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, agradecemos su presencia, agradecemos también a cada uno de los panelistas, contando a José Manuel, a Miguel Ángel y a Inés, y agradecemos también la participación y la asistencia de la gente durante estos días. Me despido, nos despedimos, hasta un próximo encuentro y muchísimas gracias.